Bienvenidos a 360 grados por Bolivia. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de los desafíos y oportunidades en el entorno empresarial en Bolivia. Además, analizaremos cómo las empresas pueden identificar, maximizar sus ventajas competitivas, pero también aprender a fijar los precios de manera estratégica para destacar en un mercado en constante evolución. Estos contenidos los pueden encontrar en el programa de formación integral de gerentes en marketing digital, realizado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en coordinación con el Viceministerio de Industrialización y las Empresas Públicas de la OFEP. A continuación, vamos a presentar a nuestro invitado especial. Nos acompaña en el programa de hoy Juan Pablo Goicoechea. Él es de nacionalidad argentina y es consultor de negocios digitales, especialista en negocios y comportamientos digitales. Ha trabajado como consultor en más de 70 empresas y organizaciones a nivel regional, tales como Molinos del Río de la Plata, Vital, Coca-Cola, Shell, entre otros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, para mí es un honor poder estar aquí. Bueno, Juan Pablo, ahora vamos a hablar sobre el marketing digital y sobre las ventajas competitivas. Iniciamos con nuestra primera pregunta, que es ¿cómo influyen las ventajas competitivas en el éxito de una empresa en Bolivia y cómo pueden identificar y potenciar? Muy bien. Bueno, para comenzar a entender el concepto de ventajas competitivas, tendríamos que entender qué es la herramienta que le permite a una marca, una empresa o un emprendimiento diferenciarse de otro en capacidades de hacer, concretamente, ¿no? Por lo general se suele creer que una ventaja competitiva central es el precio de un producto, de una oferta. Podría serlo, pero también puede tener que ver con otras cuestiones más relevantes incluso aún para el cliente o el público al que está dirigido ese negocio o ese emprendimiento. Algún ejemplo local podría llegar a estar relacionado con la capacidad logística de llegar a regiones particulares o incluso los momentos de entrega o alguna adaptación con respecto al producto también relacionado con la geografía de entrega, ¿no? También podría tener que ver con capacidades del hacer o del saber con respecto al producto, donde la empresa a la que nos referimos se diferencia de otras por tener un conocimiento más profundo o por tener acceso a una materia prima de una coyuntura local donde quizás otra empresa no la maneja de esa manera, pero centralmente nos vamos a referir a un conjunto de capacidades que diferencian a una empresa por sobre otra, ¿no? Y si bien la ventaja competitiva refiere a la competencia, ¿no? a la otra empresa con la que me comparo, y ventaja en términos de qué tengo yo en diferencia a ese otro actor, tenemos que siempre considerarlas y ponerlas en contexto en relación a la audiencia, ¿no? En relación a los públicos, a los clientes a las que va dirigida, porque una ventaja competitiva puede ser productiva y quizás en ese sentido no aplica tanto, puede ser logística en términos generales, pero posiblemente incluso en esas variables podría tener algún tipo de incumbencia mayor si estuviéramos pensando en esa ventaja con respecto a quién está dirigido nuestro producto, nuestra oferta o nuestro servicio, ayornándolo a sus necesidades específicas, a su zona de procedencia, a su capacidad de compra o nivel de capacidad de adquisición económica, son ciertas cuestiones que puedan demarcar verdaderamente una personalización. Y hoy en día las marcas y las empresas que se destacan y sobresalen en cualquier sentido, ¿no? Una pequeña empresa, un emprendimiento o un negocio más grande, son aquellas que logran entregar su valor a esos públicos en particular, potenciando ventajas que estén vinculadas con esos públicos en particular, ¿no? Entonces, la personalización de la oferta en todo su sentido, y obviamente esto impacta sobre ventajas competitivas, va a ser lo que marque un diferencial de esa empresa por sobre otra. ¿Cuáles son las ventajas más competitivas y más importantes para las empresas en Bolivia y cómo pueden usarlas para destacarse? Bien, yo creo que hay un factor fundamental que tiene que ver con el impacto social que las empresas generan y sobre todo las empresas estatales en el país con respecto a cómo generan puestos de trabajo e insertan a comunidades locales en procesos productivos que por lo general
el emprendimiento privado no suele poner como prioridad, ¿no? Y creo que eso es una ventaja frente a empresas incluso del exterior o empresas privadas, conglomeradas, que habría que poner en valor verdaderamente, ¿no? Ese impacto socioambiental, diría también, porque hay una responsabilidad muy grande en lo ecológico y en reducir el impacto ambiental de la operación de las empresas locales con respecto al territorio donde operan, lo cual es bastante relevante porque cada vez más nuestros clientes y nuestros públicos requieren que seamos sostenibles, requieren que cuidamos el medio ambiente y esa sostenibilidad no solamente está asociada a la ecología o al territorio, sino también al impacto social, ¿no? Entonces por eso conectaba primero esos dos conceptos. Después creo que hay una cuestión de ayornar sus ofertas al entendimiento de los gustos y pareceres y necesidades específicas del público local, ¿no? Quizás empresas incluso del exterior pueden no tener este entendimiento y eso es fundamental, hasta incluso en lo territorial, para poder entregar en las zonas de necesidad, de urgencia y cubrir también todo el territorio nacional. Creo que ahí hay una ventaja en el conocimiento del mercado local que es fundamental. Y quizás las mayores oportunidades en ese sentido para reforzar algunas de estas ventajas y muchas otras tenga que ver con tomar verdadera conciencia de quién es la competencia en el sentido de poder generar mejor valor para nuestros clientes, para nuestro público y diferenciarnos concibiendo quizás esos espacios que las empresas locales pueden no estar cubriendo y hoy están siendo satisfacidos por empresas del exterior o por otro tipo de propuestas que quizás no están tan preocupadas en los clientes locales y creo que ahí habría que reforzar aún más, ¿no? Tener mayor conciencia y mayor oferta direccionada a las necesidades locales, en contexto con entender ese mercado de competencia que naturalmente se da muchas veces, aunque creamos que somos los únicos haciendo algo, disputamos el tiempo, disputamos por sobre el interés de nuestros clientes, disputamos por sobre obviamente el dinero de nuestros clientes y el desafío que tenemos es entregar un mayor valor frente a cualquier tipo de competencia, tanto directa o indirecta, que podamos llegar a tener. Juan Pablo, ¿es el precio lo que nos diferencia de nuestros competidores o lo que nos acerca a nuestros clientes? Bien, en realidad el error central, que no es solamente de las empresas bolivianas, sino que suele suceder en toda Latinoamérica, es creer que el precio es lo único valorado por nuestro cliente y es lo único que nos va a diferenciar de nuestra competencia. Muchas veces por un valor agregado extra asociado a capacitación sobre un producto o en el caso de que sea un alimento, valores nutricionales o incluso estas cuestiones que hablábamos de cómo es producido y el impacto que genera positivo sobre el medio ambiente un producto, suele ser dejado de lado, ¿no? Suele ser como priorizado siempre el valor económico del producto, lo cual es importante, pero muchas veces nuestros clientes están dispuestos a pagar un poco más si nosotros generamos esas ventajas y obviamente también si les damos una mejor experiencia, ¿no? Por lo general nos olvidamos de la experiencia que vive nuestro cliente, tanto en el momento de conocer las bondades de nuestra oferta o nuestro producto, a nivel información, ¿no? Como también al momento de poder realizar un pago, cuestiones que tengan que ver con las cuotas o las formas de pago y accesibilidad, entendiendo quién está del otro lado, quién es ese cliente, qué necesidades tiene en cuanto al pago. Y después algunas otras cuestiones que tienen que ver con la experiencia de uso y la comunicación que un cliente puede llegar a necesitar tener con nosotros en el momento postventa, ¿no? En el momento después de la venta, cuando tiene dudas, donde tiene necesidades específicas y necesita volver a contactarse con nosotros. Entonces son como 3 grandes estadios o 4 grandes estadios que si los cuidamos, estamos trabajando sobre la experiencia de nuestro cliente para con nuestra marca o para con nuestra oferta y ese es un punto a trabajar sin duda, obviamente a nivel local pero también a nivel regional, ¿no? Porque se suele poner esta prioridad del precio que pareciera que resuelve todas las otras necesidades de las personas y la realidad es que cuando alguien puede invertir un poquitito más para tener una mejor experiencia va a preferir esa otra oferta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacernos fuertes, más
allá de una cuestión, y esto ya no tan dirigido a un público general, sino quizás un público en posiciones comerciales, de la importancia de entender de que los negocios tienen que ser rentables y que si bien el accionar comercial requiere como de un énfasis y de un trabajo, también tiene que ser coherente con los valores de la empresa, ¿no? Pero sin dejarlo de lado, y eso me parece importante, como entender que los negocios son negocios también, y que trabajar capacidades comerciales en lo particular hace a la satisfacción del cliente también, porque muchas veces trabajar una capacidad comercial significa mejorar un producto, significa mejorar una entrega, significa mejorar la experiencia de uso o el entendimiento sobre el producto que puede llegar a tener nuestro cliente, y eso se traduce en una satisfacción más grande por parte del cliente, ¿no? Entonces, una responsabilidad del comercial de hacer ese trabajo, que eso puede tener también un impacto positivo sobre el cliente y por qué no, sobre la sociedad también. ¿Cómo las empresas bolivianas pueden ajustar sus estrategias para seguir siendo competitivas y exitosas en un mercado que siempre está en continuo movimiento? Sí, yo creo que las empresas nacionales y estatales tienen un gran desafío en entender las lógicas de los mercados en los que hoy están inmersas, ¿no? Que es muy distinto a viajar 80, 100 años atrás y pensar una empresa estatal en ese contexto donde quizás el cliente más grande era el Estado, ahora no necesariamente, y competimos en un mercado abierto donde, bien dices, hay competidores profesionalizados del sector privado e incluso multinacionales que pueden no llegar a tener incluso las mismas buenas intenciones que una empresa estatal. Entonces, desde ese lugar creo que es fundamental primero trabajar en la eficiencia operacional de la empresa, tanto productiva como también comercial, ¿no? La empresa estatal, por sobre la empresa privada, incluso tiene una inmensa responsabilidad de mostrarse eficiente y de mostrarse productivamente útil y al servicio de su comunidad. Desde ese lugar creo que hay una responsabilidad importantísima en comunicar el impacto social y medioambiental que se genera, que es positivo porque es en realidad el propósito que persiguen la mayor parte de las empresas estatales, y no saber o no poder contar eso es sin duda una falencia que tenemos que poder resolver. Mostrar los casos de los individuos, de las personas que el accionar de una empresa estatal le cambia la vida cuando decide instalar una planta productiva en una región del país donde ninguna otra empresa está interesada en desarrollar socialmente ese entorno. Digo, hay un valor de transformación de la comunidad y de la sociedad de una empresa estatal que es indiscutible, pero muchas veces nos olvidamos de contarla. Y también nos olvidamos de contar los valores de nuestro producto. Digo, nosotros en Bolivia, en empresas estatales, tenemos empresas semilleras de primera calidad mundial, tenemos empresas que fabrican hilo de alpaca de primera calidad mundial, alimentos de primera calidad mundial, y muchas veces nos olvidamos, ¿no? de contar por qué el producto verdaderamente es superior o de igual calidad a un producto que pueda venir del extranjero, más allá de todo este valor complementario que es importantísimo de la transformación social, ¿no? Y bueno, y ahí está el gran desafío que tenemos a nivel comercial, ¿no? Y la gran obligación como tercer pilar, ¿no? Primero eficiencia, después contar el impacto social y luego contar los atributos del producto, ¿no? Y puede también existir algún tipo de responsabilidad en desarrollar diferentes calidades o niveles de producto para diferentes segmentos de audiencia, porque por lo general el producto de una empresa estatal es pensado como un producto para todos por igual, y en la lógica de los mercados en la actualidad existen marcas que compiten en diferentes segmentos pero que son parte de una misma empresa, y ese es una oportunidad también para las empresas estatales, ¿no? Porque digo, la eficiencia de un negocio se logra teniendo buena rentabilidad, y la rentabilidad se logra teniendo buen resultado comercial. Entonces, de repente, desarrollar marcas para segmentos específicos, por más de que la producción salga de una misma empresa, podría ser una buena práctica. Es sabido que las cerveceras, por ejemplo, tienen decenas de marcas para diferentes segmentos, o los medicamentos, decenas de marcas para múltiples segmentos. Entonces, existe también esa oportunidad para las empresas estatales, ¿no? Entender de que pueden tener diferentes mercados, y eso los puede ayudar también a retribuir a la comunidad y a la sociedad sobre la que trabajan, con mayor rentabilidad y mayor inversión sobre esas comunidades, que creo que es el valor fundamental, el valor último de estas empresas, ¿no?
Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Me permites, por favor? Nos vamos a ir a un pequeño corte y retornamos en un momento más con 360 grados por Bolivia. Hoy estamos hablando sobre marketing digital. Continuamos con 360 grados por Bolivia y hoy nos acompaña Juan Pablo Goicoechea. Es de nacionalidad argentina y experto en marketing digital. Estamos hablando sobre los desafíos empresariales, sobre cómo maximizar nuestras ventajas competitivas y fijar los precios estratégicos en un mercado en constante cambio. Juan Pablo, continuamos con nuestra entrevista. Juan Pablo, cuéntanos cómo una empresa en Bolivia puede fijar el precio correcto para sus productos o servicios, tomando en cuenta los costos que los clientes están dispuestos a pagar en un mercado competitivo. Bien, bueno, este tema tiene dos maneras de abordaje posibles, ¿no? Una cuestión que es técnica y directa sobre el armado de un precio y otra que tiene que ver con el posicionamiento con respecto a un precio. Vamos a primero abordar la técnica. En la técnica tendríamos nosotros que poder estimar, por un lado, cuáles son nuestros costos fijos, ¿no? Nuestros costos fijos comprenden los costos productivos, los costos de operación de un negocio, todos aquellos costos que no varíen según el volumen de venta o la venta en particular, ¿no? Por un lado. Seguramente habrá ahí un montón de, ¿no?, costos de personal, costos, cada uno podrá ayornarlo a su negocio particular, incluso hasta costos de luz, muchas veces se suelen incluir en estos cálculos. Por otro lado tenemos los costos variables, que son aquellos costos sí asociados a una operación particular o a un conjunto de ventas en particular, donde ahí ingresan los costos logísticos, los costos de promoción, los costos de marketing, algunos otros costos variables que tengan que ver con necesidades específicas de nuestro cliente que nosotros decidamos asumir, como la financiación, por ejemplo. Y ahí, en ese conjunto, por un lado tenemos el primer gran concepto del armado de un precio, que es el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí operar mi negocio o producir mi producto o vender mi producto? Conjuntamente con eso, para llegar a un precio de cara al consumidor, podríamos, por un lado, hacer un comparativo de los precios de nuestra competencia. Nosotros estamos insertos en un mercado que existe, que tiene competidores, que tiene ofertas que compiten contra la nuestra, y de esa manera podríamos estipular cuál es el precio hoy del mercado y ahí ver cuál es la flexibilidad entre nuestro costo y ese precio de venta que hoy está ofreciendo, por ejemplo, nuestra competencia. Sumado a eso, también podríamos hacer estudios de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es entender hasta cuándo está dispuesto un cliente a pagar por un producto con respecto a una suba de precios, obviamente, y con eso también tener un criterio de hasta dónde podríamos aumentar. Obviamente, si queremos ser competitivos, vamos a cobrar menos que la competencia, y obviamente si el bien que nosotros vendemos no es escaso, vamos a tener en consideración la elasticidad de la demanda. Ahora bien, si en un determinado momento, por una escasez de un producto o un exceso en la demanda de nuestros clientes, nosotros podríamos subir ocasionalmente el precio de manera dinámica para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Porque también la demanda del mercado se satisface a partir de justamente la demanda. Entonces, cuando la oferta es menor, el precio de la oferta, el precio de nuestra oferta de producto, por ejemplo, aumenta para que se reduzca un poco la demanda o se regule esa demanda y vuelva a normalidad, ¿no? A índices normales. Ahí tenemos el primer concepto, que es el técnico, ¿no? Es una cuenta, en realidad, es un cálculo matemático el que tendremos que hacer, una buena planilla de números donde sacamos esos valores. Pero por otro lado, como decía al principio, tenemos este segundo criterio de fijación de precio, que es por el posicionamiento. Y una empresa puede tener múltiples productos o marcas
que incluso sean de la misma naturaleza, que se posicionen de diferente manera frente a su cliente por su precio. Nosotros podemos tener un producto, por ejemplo, de subsidio en un precio o en un posicionamiento de precio conocido como value. El posicionamiento value o de valor es un posicionamiento donde el producto es reconocido y comprado únicamente por su valor, no tiene marketing, no tiene publicidad, no tiene ningún tipo de promoción de cara al cliente, no tiene descuentos, ¿no? El precio es el más bajo posible y nosotros intuimos que se va a vender por ese motivo, y es un producto que debiera tener también capacidad de producción de volumen, ¿no? Porque naturalmente es probablemente el que mayor preferencia tenga frente a los consumidores que deciden por precio. Pero después, por ejemplo, podemos tener un producto o una marca dentro de una misma empresa dirigido a un segmento premium, un segmento que busca un valor agregado en el producto más allá de su funcionalidad, que le dé algún tipo de atributo de pertenencia o algún tipo de sensación de mayor nivel por sobre otro producto. Entonces ahí van a entrar, por ejemplo, donde se suelen posicionar las marcas extranjeras, ¿no? Juegan con un componente tecnológico donde quizás incluso el producto es de menor calidad al producto más barato, pero solo por el precio y por la manera en la que se cuenta el producto se posicionan en un nivel de preferencia más premium, ¿no? Y después podríamos tener, por ejemplo, los productos de lujo que están dirigidos a un segmento muy pequeño de la sociedad, que por lo general son muy pocas las ofertas dirigidas ahí. Por lo general son las empresas premium o las marcas premium las que se muestran como de lujo, pero en realidad son premium. Las de lujo son aquellas que verdaderamente marcan una diferenciación, ¿no? Y pocos pueden acceder. Y ahí tenemos como tres criterios que son los más comunes. Después también tendríamos posicionamientos de precio por entrada a un mercado. Por ejemplo, una familia que se muda a su primer hogar y necesita comprar electrodomésticos, podría haber alguna marca posicionada en ese segmento específico. Quizás esa familia, cuando pueda comprar una mejor calidad de electrodoméstico, va a elegir otra marca, pero ¿por qué no? Digo, es un mercado lo suficientemente amplio como para nosotros poder posicionarnos ahí. Entonces, en este segundo segmento es una cuestión de posicionamiento. Uno cambia el precio para acceder a un segmento de cliente que elige por precio también, y no necesariamente por el precio más barato. Va a depender de sus intereses, de sus necesidades, y es muy habitual que cuando un consumidor o una persona, un individuo, satisface sus necesidades primarias, busca algo un poquito mejor o algo un poquito por encima o algo un poquito distinto a lo que tenía inicialmente. Muchas veces vuelve a su elección inicial, ¿no? Pero es natural que busque como de alguna manera subir como una escalerita, y las marcas responden a eso posicionando sus productos en esos niveles. De vuelta, independientemente de la calidad del producto, esto no necesariamente se asocia a la calidad del producto, solamente se asocia al posicionamiento por precio. ¿Cómo se ayuda a fijar los precios, a diferenciar las marcas en Bolivia, y cómo pueden las empresas decidir si usar esos precios bajos, medios o altos para destacarse en el mercado? En el caso de Bolivia, tenemos una marca nacional Hecho en Bolivia. Yo creo primero que es un sello de mucha relevancia y personalmente le atribuyo mucho valor, quizás más que el que le atribuyen algunas personas locales incluso, ¿no? Por haberlo visto representado en el exterior y por haberlo visto siempre ligado a una calidad y excelencia de producto, y también a un costo llamémosle coherente, llamémosle transparente frente a otro tipo de ofertas, ¿no? Y sumado a esta cuestión del impacto de transformación social que tiene la empresa nacional y las empresas bolivianas en general, también las privadas, como motor de transformación del país, yo creo que hay ahí un tridente de cualidades muy relevante para el mundo. Y el mayor desafío que creo que tienen los bolivianos con su propio sello y con sus propias marcas y empresas es construir un amor propio, ¿no? Porque es eso en realidad lo que hace crecer a un país, es la capacidad de poder colocar sus productos y su capacidad productiva en el mundo. Y si nosotros no amamos lo que hacemos y no amamos lo que somos, es muy difícil que otros nos amen
por esas cualidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que trabajar es una autoestima, de entender de que verdaderamente hay productos de altísima calidad en un precio muy coherente y con un valor transformacional muy grande, que tiene que ser conocido por el mundo, pero primero que tiene que ser amado de manera local. Y ese es el mensaje que me gustaría dejar, ¿no? Como una reconciliación con la empresa boliviana, con el ser boliviano, con el producto boliviano, con la capacidad productiva boliviana, porque el mundo realmente lo ve con buenos ojos. Digo, está claro que la alpaca boliviana es de una calidad a nivel mundial y muchos productos que se producen de manera local, y el mundo lo cree, y creo que lo que falta o en lo que tenemos que trabajar es que el boliviano lo crea. Y que el boliviano sea el primer embajador del amor de su propia marca país, y eso conjugado con políticas de Estado que coloquen a los productos y a las empresas nacionales en el mercado internacional, creo que es una conjugación infalible ante todo sentido, ¿no? Porque están dadas las condiciones para que Bolivia se represente con honores a nivel mundial a través de sus empresas y sus productos producidos localmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos y por hablarnos sobre este tema tan importante que es cómo hacer y competir con los precios en nuestras empresas en Bolivia. Muchísimas gracias. Quizás algo que quieras aumentar a esta entrevista. Muchas gracias, y como cierre en ese contexto, yo creo que, tal como dices, el marketing digital es una oportunidad para mostrar Bolivia al mundo. La era digital es una manera de salir al mundo para Bolivia y para toda Latinoamérica, ¿no? Y creo que hay una oportunidad de entender estos conceptos y ponernos en valor, digo, valorarnos. Me gustaría cerrar con eso, ¿no? Del amor propio, del amor por lo propio, y en la propia valoración de lo que hacemos y poder contárselo al mundo, ¿no? Ahí creo que está el mayor desafío, y sin dudas el marketing digital en genérico es un gran canal para poder resolver esta cuestión. Así que muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de poder compartir mi experiencia con ustedes, y nos seguiremos viendo en próximas oportunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en 360 grados por Bolivia. Hoy nos acompañó Juan Pablo Goicoechea, de nacionalidad argentina y especialista en marketing digital. Hemos hablado sobre cómo las empresas pueden identificar y aprovechar estas ventajas competitivas para fijar los precios estratégicamente en un mercado en constante cambio. Esto es fundamental para poder destacar y mantenerse relevantes. Agradecemos a Pablo por sus valiosos comentarios y a todos ustedes por acompañarnos en este programa de 360 grados por Bolivia. Hasta la próxima.